Buenas tardes y siguiendo la mecánica de ayer, vamos a intentar contestar al resto de preguntas que llegaron una vez que habíamos finalizado el Facebook Live. Y de todas maneras, si siguen apareciendo más preguntas y se sigue generando más incertidumbre, no dudaremos en hacer una tercera edición del Facebook Live. Bueno, voy a pasar a contestar las que llegaron y la primera nos la hace María Linarejos, que nos pregunta que cómo puede inscribirse para hacer un póster. Entonces, María, esa es la primera de las tuyas que has mandado como 4 preguntas. Tú te puedes, cuando hacen la publicidad de un congreso o de unas jornadas, en las bases te dice qué es los requisitos que tú necesitas para presentar una comunicación. Los pósters son comunicaciones escritas. Entonces, según las bases, pues tú, si reúnes los requisitos, te inscribes y lo presentas. Pueden presentarlo hasta 3 autores juntos, pero no tienes por qué. Si tú estás sola, pues tú haces tu comunicación perfectamente sola. Es que en otra de las preguntas me dice que si lo podrías hacer con una enfermera y con un auxiliar de enfermería. En realidad, estas 3 categorías no tienen cosas en común y las jornadas tienen que ser específicas de tu categoría. Entonces, sería muy raro una comunicación que os pudiera servir a las 3. Con lo cual yo te aconsejo que si no tienes otra compañera de trabajador social, pues que la hagas tú sola, no pasa nada. Las jornadas se envían, te las valora un comité científico y si el comité científico ve que reúne los requisitos, pues te la da como válida. Espérate. Ya está. Creo que te he contestado a todas, María. De todas maneras, si tuvieras alguna duda, pues nos vuelves a remitir las preguntas que sean. Katy nos dice que ella es afiliada a UGT desde hace 14 años y que trabaja de pinche en el SAS y que le gustaría que le resolviera una duda sobre unas jornadas que ha hecho con nosotros. Me dice que ella se hizo una jornada de seguridad de pacientes y otras de residuos sanitarios. En tu correo nos dice que estás en pinche, en celador, en lavandera planchadora y en telefonista. Las de seguridad de pacientes solamente te servirían para celador porque es con la única categoría con la que tienes relación, porque es el único que directamente tiene contacto con los pacientes. Ni el pinche, ni lavandería, ni telefonista. Esos son categorías de gestión y servicio, pero que no están directamente relacionadas con el paciente. Y la otra, la de residuos, esta te serviría para todas menos para telefonista. Tampoco telefonista tiene nada que ver con los residuos sanitarios, sus funciones son otras. Quisiera que en el próximo correo me dijeras qué causa de no validación te han puesto para que yo pueda ver a ver por qué te ha dicho que no la comisión. Porque en teoría las 2 jornadas cumplen el requisito de ser docente sanitario, que es lo que se le exige a las jornadas para que sean válidas para el personal no sanitario. Entonces necesitaría saber qué causa de no validación te han puesto. Otra pregunta que haces es que cuando aporte la documentación, si tienes que aportar de nuevo el certificado de las jornadas y la jornada. Y la respuesta es que sí. Tienes que escanear en un solo archivo el certificado de haber hecho la ponencia y la ponencia sí, ya sea comunicación oral escrita, póster o no. Eso te lo hacen en cualquier copistería. Te tienen que escanear los 2 en el mismo archivo porque solamente puedes subir un archivo por cada mérito y ya está, sin problema. No tienen por qué decirte que no la comisión si está relacionada, como te digo, siempre que esté relacionada con las funciones de tu categoría. La tercera pregunta nos la hace Mariló Parra y nos dice que cómo puede conseguir ese 0,1 para celador, ya que tiene los 25. Y como ayer publicitamos que vamos a sacar unas jornadas para personal no sanitario entre mayo y junio, ella nos pregunta que qué tiene que hacer. Entonces, simplemente cuando se publiciten las jornadas, se da un plazo de presentación de comunicaciones, tú la presentas, te la valora un comité científico que forma parte de esa jornada y si cumple los requisitos
de que sea válida y que reúna los requisitos científicos que se le exigen a esa jornada, pues se te da por válida y una vez que la jornada finaliza se te proporciona el certificado de haberlas presentado y la copia de la misma. La próxima nos la pregunta Laura Cívico y nos dice: a la hora de presentar los póster hechos, ¿cómo hay que hacerlo? ¿Presentar los certificados de cada póster? Bueno, esta la he contestado anteriormente, pero como es verdad que es una que está generando muchas dudas, tienes que presentar el certificado del póster y el póster, las dos cosas escaneadas en el mismo PDF, igual que le he dicho antes a tu compañera, porque solamente puedes subir un archivo por cada mérito. Pasamos a la pregunta que nos hace Patricia Urbano. Dice: cuando subimos un documento nuevo, ¿podemos aportar el documento en el mismo acto, tal como ocurre en el SESCAN, o debemos de esperar al aporte de documentación? Nuestra bolsa te permite inscribirlo siempre. Se hace un corte a 31 de octubre, pero el aporte de documentación tiene unos plazos establecidos, que este año es la primera vez que se hace por vía telemática y que van por la letra del primer apellido. Entonces, en el plazo que tú tienes habilitado para tu primer apellido, entonces cuando tú tienes que aportarla. Antes no, porque aparte no vas a tener el icono que es de aporte de documentación acreditativa, que solamente lo tiene presente o en la aplicación el que tiene que aportar la documentación. El que no tiene que aportarlo no tiene ese icono en su expediente. ¿Vale? Y otra pregunta que me haces es que para trabajar como auxiliar de enfermería debes de tener el título de auxiliar de enfermería, pero para trabajar como auxiliar administrativo accede cualquiera. ¿Esto por qué es? Pues porque auxiliar de enfermería es una profesión sanitaria y las profesiones sanitarias tienen una titulación de requisito que la establece el Ministerio de Sanidad. Entonces, para acceder a auxiliar de enfermería, tú tienes que tener el título de TECAE, que es el técnico especialista en cuidado de enfermería. Y para ser auxiliar administrativo es una profesión no sanitaria y no tiene una titulación de requisito, con lo cual tú puedes acceder con estudios primarios, con la ESO, con el graduado escolar, y si encima tienes bachiller, pues podrías acceder a administrativo. La diferencia está en que son profesiones distintas, sanitarias y no sanitarias, y los requisitos de titulación son diferentes. Aunque las dos sean auxiliar, que puede ser que lo que a ti te confunda es eso, los requisitos son distintos porque es sanitario y no sanitario. La siguiente pregunta nos la hace Chari Barbero y nos dice: hola, cuando en la puntuación que hay que tener en bolsa... no, perdona, me equivocaba al leerlo. Dice: ¿cuál es la puntuación que hay que tener en bolsa para camarera de empleo de piso? En el SAS no existe esta categoría. Eso es una categoría del sector servicio. Entonces, en el SAS no te podrías apuntar con el tiempo trabajado en esta categoría. Si tu titulación son estudios primarios, pues te podías apuntar a pinche, a celador, a telefonista, a lavandería y planchado, a limpiadora, a todas esas categorías. Pero el tiempo trabajado como camarera de piso en el hotel de planta o de piso, en el hotel que sea, no te sirve como experiencia para estas categorías, porque en realidad sus funciones son muy diferentes. La siguiente pregunta nos la hace Conchi Carrera y nos dice: he trabajado 4 años de conserje en un ayuntamiento, ¿eso me vale para celador? La categoría de conserje no existe en el SAS. La más parecida, que es por la que tú lo asocias, es celador, pero el tiempo trabajado como conserje en otra administración pública no te sirve para celador porque no hacen tampoco las mismas funciones. Tú sabes que nuestros celadores lo mismo transportan enfermos, que transportan documentación, que mecanizan si están en personal, mecanizan datos, pero es muy distinta las funciones del celador del Servicio Andaluz de Salud que el del conserje de otras administraciones públicas. Entonces, no te sirve.
La siguiente nos la hace Jennifer Durán y nos dice: si eres auxiliar de enfermería en un hospital público pero de gestión privada, ¿cómo te puntúan? Yo aquí te pediría que me dijeras el nombre del hospital para saber si es un concierto, si es un consorcio, porque tienen distintas puntuaciones. Por ejemplo, el consorcio de San Juan de Dios es un consorcio a medias entre los hermanos de San Juan de Dios y el SAS, y entonces puntúa a 0,10, como si fueran otra administración pública. Otros consorcios que hay, que son como los hospitales pascuales, también tienen otra puntuación distinta. Entonces necesitaría que me dijeras de qué hospital estamos hablando y yo te digo a cuánto es la puntuación que te otorgan al mes. La siguiente nos la hace Rosa Valero y nos dice: estoy metida en la bolsa del celador y paso la nota de corte, pero no sé ver mi posición en los listados. El ver la posición en los listados, si tú miras el listado general, la verdad es que no es clarificador. Tú tienes que ver de los centros que tú tienes pedido. Cuando tú entres en bolsa, tienes la opción de ver los listados, picas ahí, pones tu categoría y pon un centro en concreto que tú tengas pedido. Si eres de la provincia de Sevilla, pues el Hospital Macarena, el Hospital Virgen de Rocío, el que te corresponda. Y picando ahí ya puedes ver la gente que tienes delante o detrás, más o menos puedes ver tu posicionamiento. Como sabes, esta bolsa es a nivel de toda Andalucía y entonces sería muy difícil saber qué puesto ocupas en todos los hospitales de toda Andalucía. Hay que ver en los que tú has pedido para ver con quién compites en ese centro. También me pregunta que dice que hay una aplicación que te va diciendo cómo anda el movimiento de las listas. No es una aplicación que te dice cómo anda el movimiento de las listas, es que en la página del SAS hay una parte que te dice las notas de corte de la última contratación. Entonces, tú sabiendo si, por ejemplo, en enfermera han hecho una contratación con 45 puntos y tú tienes 44,9, pues sabes que el próximo eres tú si tienes pedido los centros donde esa persona le han dado el contrato. Entonces, todo eso lo puedes ver en la página del SAS. Belén Díaz nos pregunta: ¿en la categoría de celador puntúa el título de auxiliar de enfermería? La comisión de celador es de las más problemáticas que tenemos en la bolsa, porque ellos han decidido que en realidad no hay ninguna categoría que esté directamente, ninguna titulación, que esté directamente relacionada con la categoría de celador. Entonces no le dan los 4 puntos a nadie. Esto, por hacerlo un poquito más suave, no tiene agravio comparativo, porque si tú y yo somos celadores, ni a ti te dan 4 puntos por ninguna, ni a mí tampoco. Es un poco agravio comparativo con el resto de categorías a las que sí le tienen en cuenta otras titulaciones. Pero como sabemos, las comisiones de valoración son órganos soberanos, tienen sus propios criterios y ellos deciden. Y esta comisión ha decidido que no hay en realidad ninguna titulación relacionada con celador. Ana Menchón nos pregunta: he visto un comentario sobre un curso de voluntario de Cruz Roja y yo tengo el de Protección Civil de la Escuela de Seguridad de la Junta de Andalucía. ¿Es baremable en la bolsa para la categoría de celador? No tiene relación con la categoría de celador. Lo que tú has hecho en el curso de Protección Civil no tiene nada que ver, si tú eres voluntario de Protección Civil, las funciones que tú realizas con las que realiza el celador. Entonces, en esta bolsa, todo lo que puntúa tiene que estar directamente relacionado con la categoría. Y en este caso, pues sintiéndolo mucho, pero no tiene relación. La última pregunta nos la hace Isabel Mena y nos dice: buenos días, me gustaría que me enviarais cursos baremables para celador, si pudiera ser online, porque soy de Andújar. Isabel, te puedes meter en una página que es www.fspformacion.es y ahí en la parte izquierda de la página tienes un cuadradito que te pone cursos disponibles. Los picas y ahí te sale un desplegable con todos los cursos que hay disponibles por provincias
en toda Andalucía. Ya es cuestión de seleccionar el que te interese y echar la solicitud. Pero es muy fácil accederlo. Te repito la página: www.fspformacion.es, y ahí listado de cursos disponibles. Bueno, y por ahora creo que he contestado a todas las preguntas que quedaron pendientes de ayer. Y nada, si seguís mandando preguntas y vemos que tendríamos que repetirlo, pues lo haremos. Gracias a todos por vuestro interés y espero haberos resuelto algunas dudas. Hasta luego, buenas tardes.